Una camarera entendiendo una lengua antigua. El millonario soltó una risa llena de arrogancia, mientras más de 30 ingenieros de élite seguían sin lograr descifrar nada. Pero pocos segundos después, se quedó paralizado al ver lo que aquella camarera acababa de hacer. Nadie entendía cómo se había atrevido, rodeada por decenas de miradas expertas. Y justo ese instante abrió la puerta a una verdad capaz de cambiar para siempre la vida del millonario. Si quieres descubrir qué hizo ella para dejar a todo el salón en silencio, comenta continuar para ver la siguiente parte. ¿Qué demonios es esta letra? ¿Por qué les pago montañas de dinero y ni siquiera pueden descifrar un solo carácter? El grito de Adrián Vega rasgó la atmósfera de lujo del restaurante Luz de Oro. Su gran mano se estrelló contra la mesa, haciendo que las copas de cristal temblaran y chocaran entre sí, creando una cacofonía metálica y chirriante. A sus 35 años, Adrián Vega irradiaba el peligro de un depredador acorralado. Su traje azul marino, perfectamente cortado, abrazaba su figura atlética. Su rostro era anguloso, la mandíbula apretada, y sus ojos color ámbar brillaban con exasperación. Frente a él, Héctor Alonso, un hombre de 50 y tantos años, corpulento y con el cabello gris peinado hacia atrás, se encogió. El sudor le resbalaba por las mejillas hasta caer sobre la impresión en papel carbón de tono negruzco esparcida sobre la mesa. «Señor Vega, por favor, tenga paciencia», balbuceó Héctor, señalando el papel con manos temblorosas. «Esta es la antigua lengua silvana. Este carácter, supongo que tiene cierta similitud con la palabra frontera en los diccionarios militares romanos. Podría ser un texto de división de tierras ancestrales». «¿Frontera?». Adrián se mofó. Su sonrisa fría revelaba dientes blancos y perfectos. «Invertí decenas de millones de dólares para comprar tierras, no para escuchar conjeturas vagas. Necesito certeza, Héctor, no su cúmulo de hipótesis». El aire alrededor de la mesa se hizo denso. Algunos clientes de la mesa de al lado lanzaron miradas rápidas, luego se apresuraron a bajar la cabeza. Justo en ese momento, la voz del gerente resonó desde detrás del mostrador de servicio. «Elena, lleva más agua a la mesa VIP número 7. ¡Date prisa!». Un crujido suave resonó en el suelo de madera. Un par de zapatos con suela de goma gastada se acercó. Elena Navarro, de 24 años, apareció con la pesada bandeja de agua en sus manos. El uniforme, que le quedaba demasiado grande, la hacía parecer pequeña y frágil. Su cabello negro estaba recogido en un moño pulcro, revelando un rostro delicado, pálido por la falta de sueño, pero con una mirada extrañamente clara. Se acercó a la mesa, colocando la jarra de agua con un movimiento decidido y suave. El tintineo del hielo al chocar contra el vidrio sonó limpio, como si cortara la pesada tensión. Adrián levantó la vista, frunciendo el ceño al ver que ella se atrevía a acercarse mientras él estaba enfurecido. «Disculpe, señor», dijo Elena en voz baja, sirviendo agua en el vaso de Héctor. Mientras servía, su mirada se detuvo involuntariamente en la impresión. Solo echó un vistazo rápido, pero sus pupilas se dilataron ligeramente, como si reconociera algo familiar. Un movimiento de cabeza, muy suave, casi inconsciente. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido para Adrián. «Detente». Su voz se hizo grave. Elena se quedó inmóvil, todavía abrazando la bandeja contra su pecho. «¿Acabas de negar con la cabeza?». Adrián se acercó. El olor de su perfume de sándalo ahogó incluso el olor de la comida. «¿Te parece gracioso?». «Yo... no, señor». La voz de Elena era ligeramente ronca, pero tranquila. El silencio entre los dos intensificó la tensión. Héctor miró, a punto de intervenir, pero Adrián levantó la mano para detenerlo. Una idea brilló en su mente. En parte frustración,
en parte un instinto de desahogar su ira. «Héctor», dijo sarcásticamente, «¿lo ves? Hasta la camarera encuentra absurda tu traducción». Luego le arrebató la impresión, la giró y se la acercó a la cara. «Mírala bien. Si eres tan buena, léela. No me digas que también conoces esta letra». Héctor se sobresaltó. «Señor Vega, ella es solo una mesera, no debería...» «¡Cállate!», gritó Adrian, sin apartar la mirada de Elena. «Lee, si puedes traducir algo que tenga más sentido que lo que dijo él, te daré 10 veces tu salario mensual de propina. Si no, sal de aquí». Elena miró el papel. Su respiración temblaba ligeramente. El penetrante olor a grafito le hizo palpitar el corazón. Esos caracteres garabateados no eran ajenos. Eran la canción de cuna que su padre, el profesor Navarro, solía leerle antes de dormir. Dejó la bandeja sobre una mesa cercana y se enderezó. En el uniforme viejo, su porte de repente se volvió diferente, calmado, con algo de dignidad, ya no la apariencia de una camarera agotada. Acarició suavemente la segunda línea de texto con su dedo calloso. «El carácter en forma de diamante. No es un escudo fronterizo», comenzó, su voz grave, clara, resonando en el silencio absoluto. Adrian se cruzó de brazos, con una comisura de sus labios levantada, esperando una broma. Pero la voz de ella continuó, lenta y rítmica. «Cuando el viento cesa, los pájaros regresan al nido. El viajero encontrará la fuente». Elena bajó la mano a la línea de abajo, que Héctor había marcado con un círculo rojo. «Mantén el manantial limpio, para que las generaciones futuras puedan beber. Aquel que codiciosamente bloquea el flujo del agua, beberá ceniza seca». Se detuvo. La sala cayó en un silencio sepulcral. Adrian la miró, con una extraña mezcla en sus ojos, sorpresa, curiosidad y una reticencia a admitir. Odiaba tener que reconocerlo, pero cada palabra que ella dijo resonaba con ritmo, con lógica, algo que esos académicos no podían ofrecer. Héctor estaba paralizado. Ese ritmo, ese énfasis, era idéntico al estilo de Navarro, el hombre a quien él había ayudado a difamar. Elena retiró su mano en silencio, dándose cuenta de que acababa de revelar algo que no debía. Bajó la cabeza, tomó la bandeja de agua. «Aquí tiene su agua, señor», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se fue, el crujido de sus zapatos se desvaneciendo gradualmente en el murmullo del restaurante. Adrian seguía quieto. Su mirada no se apartaba de la esbelta espalda que desaparecía. Se volvió hacia Héctor, su voz grave, cada palabra clara. «Héctor, ¿quién es ella?». Y antes de que Héctor pudiera abrir la boca, un destello cruzó sus ojos, no de miedo, sino de alguien que acababa de descubrir una oportunidad de venganza aún mayor que la humillación que acababa de sufrir. La pregunta de Adrian permaneció en el aire menos de 3 segundos antes de que Héctor aprovechara la oportunidad. No permitió que la curiosidad en los ojos del multimillonario se transformara en admiración. «¿En serio no la reconoces?», siseó Héctor, su mano regordeta agarrando el borde de la mesa, sus uñas rasgando el inmaculado mantel blanco. Esa entonación, esa cadencia vacía y pseudopoética, es idéntica a la del profesor loco que se convirtió en el hazmerreír de todo el mundo arqueológico hace 10 años. Adrian se giró bruscamente. Sus pobladas cejas se fruncieron con escepticismo sobre su rostro anguloso, esperando un nombre. Héctor soltó las 2 palabras Navarro, como si escupiera una espina de pescado atascada en su garganta, y rápidamente sacó un pañuelo de seda para secar el sudor, que brotaba como un arroyo en su frente calva, ocultando sus ojos furtivos tras sus gafas de montura dorada. Es Elena Navarro, la hija del profesor Navarro, el hombre que falsificó datos arqueológicos para malversar fondos de investigación y luego se suicidó por miedo a la justicia.
El nombre Navarro cayó entre los dos hombres como un témpano helado, haciendo que el aire alrededor de la mesa VIP pareciera congelarse. El rostro apuesto de Adrian, que se había relajado por el interés, se endureció de inmediato, porque en los círculos de inversión de élite, Navarro no era solo un nombre, sino una mancha arquetípica de la deshonestidad de la intelectualidad. Adrian miró hacia la puerta de la cocina por donde Elena acababa de desaparecer. Su mirada ámbar pasó de la búsqueda al desprecio absoluto. Su ego de clase alta, herido por haber estado a punto de ser engañado por una camarera. «La hija de un estafador», Adrian murmuró, su voz bajando a un tono peligroso. «No me extraña que actúe tan bien. ¿Herencia genética, supongo?» Héctor exhaló aliviado al ver el cambio de actitud de Adrian y rápidamente agregó en un susurro conspirativo. Seguramente memorizó algunos pasajes de estos textos de la pila de basura que dejó su padre. ¿Cuál es su objetivo? ¿Engañar a gente generosa como usted para conseguir propinas? O peor aún, tenderle una trampa con proyectos falsos, tal como lo hizo su padre. Detrás de la ajetreada puerta de la cocina, Elena estaba de pie junto al frío fregadero de acero inoxidable, abriendo el grifo al máximo para que el agua helada le cayera sobre las manos temblorosas, tratando de lavar la agitación de la emoción que acababa de pasar. Miró su rostro pálido, reflejado en el metal opaco, sabiendo que acababa de cometer un error al dejar que su ego de alguien que podía leer textos antiguos superara su posición de camarera pobre. La voz estridente del gerente Marco la llamó desde la puerta, haciéndola sobresaltarse. Él caminó rápidamente hacia ella con el rostro rojo de ira. Su bigote temblaba, ordenándole que saliera inmediatamente, porque el señor Vega quería verla. Elena cerró el grifo, se secó las manos en el delantal y respiró hondo para calmar los latidos acelerados de su corazón en su delgado pecho. Siguió a Marco. El chirrido familiar de sus zapatos gastados la llevó de vuelta al lugar donde sabía que la sentencia la esperaba. Adrian Vega estaba esperando en el bar, un poco separado del área de comedor. Estaba allí con las manos metidas en los bolsillos, orgulloso y frío como una estatua de bronce, mientras Héctor estaba agazapado a su lado, con una expresión de triunfo oculta tras sus gafas. Elena se acercó, deteniéndose a 2 metros de Adrian, sin atreverse a levantar la cabeza, mirando solo sus relucientes y caros zapatos de cuero. «Levanta la cara», ordenó Adrian. Su voz no era fuerte, pero estaba llena de autoridad, obligándola a levantar lentamente sus ojos marrones, hundidos, para encontrarse con su mirada gélida. Cuando Adrian le preguntó dónde había aprendido esa traducción, Elena respondió honestamente que su padre se la había enseñado, una respuesta que solo echó más leña al fuego. Adrian sonrió débilmente, una sonrisa torcida y burlona, refiriéndose a su padre como un estafador que había utilizado la poesía para disfrazar su ignorancia. «No es un truco». Elena apretó los puños, sus uñas clavándose dolorosamente en su carne. «Es la verdad. El texto silvano tiene ritmo...» «¡Cállate!», Adrian espetó en voz baja, interrumpiéndola. Dio un paso adelante, y el olor de su perfume de sándalo la abrumó de nuevo. «Soy un hombre de negocios, niña. Trabajo con datos, con hechos, no con los cuentos de hadas de un fracasado. No me importa si eres pobre o sufres, pero odio a la gente deshonesta». Se volvió hacia el gerente Marco, haciendo un comentario frío sobre el restaurante que contrataba personal con antecedentes familiares de fraude, obligando a Marco a actuar de inmediato para salvar la reputación del lugar. Marco palideció, asintió repetidamente pidiendo disculpas y luego se dirigió a Elena con voz fría, declarando que estaba despedida y exigiéndole que se fuera de inmediato. Elena no lloró. A sus 24 años y con tantas vicisitudes,
Las lágrimas eran un lujo que había aprendido a ahorrar hace mucho tiempo. Solo asintió. Se quitó el delantal bordado con el logo del restaurante, lo dobló y lo colocó en la barra con movimientos lentos para preservar su último vestigio de dignidad. «Gracias por el empleo», dijo en voz baja, luego se dio la vuelta y se alejó en medio de la risa burlona de Héctor y el tintineo de los cubiertos que reanudaba. El mundo de la élite había eliminado una mota de polvo y su engranaje continuaba como si nada hubiera pasado. La puerta trasera del restaurante se cerró de golpe, atrapando la cálida luz amarilla y el fragante olor a comida. Elena salió al callejón oscuro y húmedo, sintiendo el frío viento de la noche a través de su delgada blusa. Apretó el sobre de su salario con 3 billetes sueltos, sabiendo que ese dinero no era suficiente para pagar el alquiler, y mucho menos para las medicinas de su madre. Pero siguió arrastrando los pies hacia el barrio pobre en las afueras de la ciudad. Sus zapatos gastados, empapados por el agua de los charcos en el suelo, estaban helados. Caminó por las calles concurridas, donde las boutiques de moda exhibían vestidos que valían el salario de un año entero. El contraste ya no le causaba dolor, solo entumecimiento. Al llegar a la puerta de su pensión vieja y deteriorada, una escena cruel la golpeó. La dueña, una mujer gorda con el rostro flácido por el ceño fruncido constante, estaba de pie con las manos en las caderas frente a la puerta de su habitación. A sus pies, 2 bolsas de nylon negras con la ropa y los libros de Elena estaban tiradas sin miramientos en el suelo sucio. Cuando Elena corrió para explicar, la dueña hizo un gesto con la mano, como si ahuyentara un espíritu maligno, declarando que la razón para echarla no era solo el alquiler atrasado de 2 semanas, sino también una llamada telefónica advirtiendo que ella era la hija de un criminal y que ese barrio era pobre pero limpio y no toleraba estafadores. Elena se quedó paralizada, segura de que Héctor había cortado su camino de vida. Su súplica de dejar sus pertenencias allí por una noche fue respondida con el seco portazo y el frío chasquido del cerrojo. Elena se desplomó junto a sus bolsas, sin fuerzas para seguir de pie. Abrió una bolsa de nylon, abrazando el cuaderno de tapa de cuero desgastado de su padre contra su pecho, como si fuera la única fuente de calor que le quedaba. A unos 20 metros de distancia, al otro lado de la calle, un coche de lujo negro estaba parado en silencio bajo un viejo roble. La ventanilla del asiento trasero estaba medio bajada, revelando a Héctor Alonso sentado en la oscuridad. Sonrió con desprecio, una sonrisa silenciosa, pero llena de sádica satisfacción al ver a la pequeña encogida al lado de la carretera. Sacó su teléfono y llamó a un socio con voz grave y fría. «Ha sido despedida. También ha perdido su alojamiento. El pez está en la tabla de cortar». La otra línea emitió un gruñido de acuerdo. Héctor dio una calada a su cigarrillo y ordenó que la dejaran hambrienta por unos días. Porque cuando la gente llega al final del camino, el honor es un lujo y ella se arrastraría para vender sus conocimientos. La ventanilla del coche subió lentamente. El coche se deslizó suavemente en la noche, dejando a Elena sola en el frío viento y el silencio aterrador de una ciudad que no dormía. En el coche negro que rodaba, Héctor sonrió, una sonrisa tan afilada como una navaja. «El pez está en la tabla de cortar», murmuró. No sabía que había otra persona observándolo desde lejos, y esta partida no había terminado. El coche negro de Héctor se deslizó, mezclándose con el ajetreado tráfico de la avenida, dejando atrás una fina bocanada de humo blanco que se desvanecía en la fría noche, al igual que la última esperanza de Elena acababa de ser extinguida. Se quedó allí, mirando las luces traseras rojas que se alejaban, su mano apretando la correa de la bolsa de nylon hasta que los nudillos le dolieron. Pero el dolor físico no era nada
comparado con la ansiedad que le roía el alma. Elena no se permitió desmoronarse en ese momento, porque al otro lado de la ciudad, en una habitación de hospital, con olor a antiséptico, su madre seguía esperando. Se ajustó las bolsas, subió el cuello de su delgada blusa para protegerse de la llovizna que comenzaba a caer, y caminó hacia la última parada de autobús del día, dirigiéndose al Hospital Público Santa María. El hospital, incluso a medianoche, no dormía. Los largos pasillos, iluminados con luces fluorescentes blancas, parpadeantes, reflejaban sombras vacilantes y agotadas en el frío piso de baldosas. Elena caminó de puntillas, tratando de que sus zapatos gastados no hicieran ruido, y se deslizó entre las camillas de emergencia hasta la puerta de la sala de cuidados intensivos. Una enfermera de turno de noche, una mujer de mediana edad con el rostro surcado por arrugas de exceso de trabajo, la miró por encima de sus gafas de lectura que resbalaban por su nariz. No dijo nada, solo deslizó en silencio un aviso de color amarillo pálido hacia Elena. «La fecha límite es mañana por la mañana, Elena», dijo la enfermera con voz grave y ronca, no con intención de amenaza, sino como la comunicación de un proceso cruel. «La factura del hospital tiene 3 días de retraso. El medicamento especial para el corazón de su madre es muy caro. Si no paga lo suficiente, nos veremos obligados a cambiar a un protocolo de mantenimiento básico del dolor». Elena tomó el papel. Los números bailaban ante sus ojos como una sentencia. Miró por la pequeña ventana de cristal de la puerta de la habitación, viendo a su madre durmiendo, su delgado pecho subiendo y bajando débilmente bajo la delgada manta. El viejo tubo de suero colgando a su lado, como la cuerda que anclaba una vida frágil. Asintió a la enfermera, sin atreverse a abrir la boca por miedo a que su voz se quebrara, y se dio la vuelta para salir del pasillo, dirigiéndose a la oscura escalera donde solía sentarse cada vez que necesitaba escapar de la realidad. Se dejó caer sobre el frío escalón de concreto, rebuscó en su bolso y sacó una pequeña caja de madera forrada con terciopelo rojo desgastado, que contenía la última reliquia valiosa de su padre, una vieja pluma estilográfica con cuerpo de oro, la punta gastada por los años, que pasó escribiendo diligentemente obras de investigación que nunca fueron reconocidas. A la mañana siguiente, mientras los primeros y débiles rayos de sol penetraban la densa niebla de la ciudad, Elena estaba parada en el mostrador de una casa de empeño en lo profundo del mercado viejo. El dueño, un hombre calvo con una lupa pegada a su ojo derecho, tomó la pluma, la examinó, girándola bajo la luz amarillenta. El sonido del metal chocando contra la vitrina de cristal sonó seco. Oro de 14 quilates, pero el cuerpo está muy rayado y la punta está dañada. Chasqueó la lengua el dueño, con el tono aburrido de un comerciante curtido en historias tristes. 200 euros, ni un céntimo más. Elena miró la pluma. Era el alma de su padre, el honor del linaje navarro, pero luego la imagen de su madre en la cama del hospital, al borde de la muerte, apareció, aplastando todo rastro de orgullo. Ella asintió, tomando los 2 billetes arrugados, sintiendo como si acabara de vender una parte de sí misma. Mientras Elena luchaba por cada moneda, en el piso más alto de la torre de la Corporación Vega, Adrián Vega estaba sentado en su lujosa oficina, mirando la pequeña ciudad a través del cristal templado. Sobre su reluciente escritorio de caoba no había contratos multimillonarios, sino la impresión en papel carbón que había traído del restaurante la noche anterior. Adrián era un hombre de negocios, y su principio de supervivencia era nunca confiar ciegamente en una única fuente de información, especialmente cuando su intuición le decía que algo andaba mal. Levantó el teléfono y marcó el número del profesor Valdés, un lingüista retirado y su maestro más respetado. «Profesor», dijo Adrián, su tono completamente cambiado, volviéndose respetuoso y mesurado. «Quiero preguntar
sobre la frase «el manantial» en la antigua lengua silvana. ¿Hay alguna otra interpretación además del significado geográfico literal? La voz anciana pero lúcida resonó al otro lado de la línea. Esa es la interpretación más antigua y poética, Adrian. Solo aquellos que realmente vivieron con la cultura local, que entendieron el aliento de esa tierra, traducirían así. Los académicos modernos a menudo lo traducen erróneamente como frontera, porque imponen la mentalidad militar romana. ¿Quién te dio una traducción tan sutil? Adrian colgó el teléfono, sus ojos ámbar entrecerrados en profunda reflexión. Miró la impresión, luego miró por la ventana, dándose cuenta de que había sido demasiado precipitado al creer a Héctor y al insultar un talento genuino solo por el prejuicio sobre su apellido. Elena usó la pequeña suma del empeño para pagar el anticipo del hospital. Compró un plato de avena para su madre y se apresuró a buscar trabajo. Pero la maldición del nombre Navarro parecía haberse extendido a todos los rincones. Fue a pedir trabajo para lavar platos en un restaurante humilde. La dueña inicialmente asintió, pero tan pronto como ella mostró su tarjeta de identificación para registrarse, su expresión cambió. Un cliente habitual que desayunaba cerca, que casualmente vivía en su antigua pensión, soltó un comentario casual. «Es la hija del estafador Navarro. Ten cuidado de que no te roben». La dueña inmediatamente le quitó el delantal, ahuyentándola como si fuera una persona con una enfermedad contagiosa. Los murmullos de chismes siguiéndole los talones por la larga y desolada calle. Exhausta y desesperada, Elena se arrastró hasta un parque cerca del hospital. Se sentó en un banco de piedra frío bajo un viejo roble. Su estómago rugía de hambre, pero no se atrevía a comprar ni siquiera un trozo de pan. Justo en ese momento, una sombra se interpuso frente a ella, bloqueando el débil sol del mediodía. Era el asistente de Héctor, un hombre con un traje gris, con un rostro inexpresivo como una máquina. No se sentó, sino que la miró desde arriba, extendiendo un sobre abultado. «El señor Héctor es muy generoso, Elena», dijo su voz monótona y sin emociones. «Él sabe que su madre necesita una cirugía urgente. Esta cantidad es suficiente para que ella viva 10 años más». Elena miró el sobre. Sabía que dentro había dinero, mucho dinero, lo que podía salvar a su madre de inmediato. «¿Qué quiere él?», preguntó, su voz ronca. El asistente sacó un documento ya redactado y un bolígrafo barato. «Es simple. Solo tiene que firmar aquí, confirmando que su padre falsificó datos en el pasado y entregarnos el diario de investigación original que usted conserva. Lo necesitamos para completar el archivo del proyecto». Elena miró el papel. Era la sentencia de muerte para el honor de su padre, la admisión de una mentira que él había negado con su propia vida. Pero su madre estaba allí, su vida contándose por horas. Tomó el bolígrafo temblorosamente, la punta tocó el papel blanco, y una pequeña mancha de tinta comenzó a aparecer. Las lágrimas brotaron, calientes, rodando por sus mejillas, cayendo y borrando la frase «me comprometo». Cerró los ojos, preparándose para firmar, vendiendo su alma al diablo a cambio de la vida de su ser más querido. Justo en el momento en que la punta del bolígrafo comenzó a moverse para hacer el primer trazo de la letra E, una mano grande y fuerte apareció de repente, agarrando su delgada muñeca y deteniéndola. Elena se sobresaltó, abriendo los ojos y mirando hacia arriba. Adrian Vega estaba allí, respirando con dificultad como si hubiera corrido una larga distancia, su elegante traje ligeramente desordenado. No miró al asistente de Héctor, sino directamente a los ojos llorosos de ella. Su mirada ya no tenía el frío desprecio de la noche anterior, sino seriedad y un toque de arrepentimiento. Adrian arrancó el documento de compromiso de su mano, lo arrugó en su fuerte puño y se lo arrojó al pecho del asistente,
que estaba aturdido. «Ve y dile a tu jefe», dijo Adrian, su voz grave y contundente, resonando en la tranquilidad del parque. «Quiero evaluar personalmente el valor de esta mercancía antes de que él pueda ponerle las manos encima». Luego se volvió hacia Elena, que estaba petrificada, su mano todavía sujetando su muñeca, pero la fuerza del agarre era más suave, cálida y confiable. «Levántate. No vendas la herencia de tu padre tan barata. Vale mucho más que esta limosna». La punta temblorosa del bolígrafo de Elena estaba a solo milímetros del papel, pero la mano cálida le apretó la muñeca justo a tiempo. Cuando Elena levantó la vista, los ojos color ámbar de Adrian aparecieron a través de sus lágrimas, serios, pero ocultando algo que no pudo nombrar. Adrian no soltó la mano de Elena incluso cuando estuvieron fuera del alcance visual del asistente, que estaba plantado en medio del parque. La condujo rápidamente hacia el coche estacionado al costado de la carretera, con un movimiento decidido, pero no brusco, como un hermano mayor protegiendo a su hermana ingenua de una estafa cruel. Abrió la puerta del asiento del pasajero, la empujó a sentarse y cerró la puerta de golpe, cortando por completo su conexión con el mundo de la humillante negociación exterior. Mientras el coche rodaba, el espacio interior era de un silencio absoluto, solo el suave sonido del motor y la respiración aún temblorosa de Elena. Adrian no condujo hacia sus rascacielos de oficinas, sino que giró hacia una calle lateral tranquila, deteniéndose frente a un restaurante familiar con una fachada de color crema elegante, donde no había camareros con corbata de moño, pero los manteles estaban siempre limpios, y el olor a sopa caliente flotaba hasta la puerta. La condujo a una mesa en un rincón apartado, pidiendo 2 porciones de sopa de carne de res y pan tostado crujiente. Cuando llegó la comida, Adrian no pronunció ninguna palabra vacía de consuelo. Simplemente empujó el plato de sopa hacia ella, colocando la cuchara de plata pulcramente sobre la servilleta. «Come», dijo, su voz grave y concisa. «No puedes salvar a tu madre con el estómago vacío y la cabeza aturdida por el hambre». Elena miró el cuenco de sopa humeante. El hambre reprimida durante los últimos 2 días se despertó con fuerza. Tomó la cuchara. Su mano aún temblaba ligeramente por la emoción. Comió, no devorando como una persona hambrienta, sino lenta y cuidadosamente, sin dejar que la cuchara golpeara el borde del cuenco ni que las migas de pan cayeran sobre la mesa. Adrian se sentó frente a ella, sin comer su porción, sino observándola con los brazos cruzados. Sus ojos se suavizaron un poco al notar la educación intacta en esta chica pobre. La pobreza podría haber rasgado su ropa, pero no podía destrozar el carácter que su padre había cultivado diligentemente. Cuando Elena dejó la cuchara, Adrian comenzó la conversación, sin rodeos, yendo directo al grano. Sacó una copia a escala reducida de la impresión de piedra de su bolsillo y la colocó sobre la mesa entre los dos. «No creo en la magia, Elena, y tampoco creo en la casualidad», dijo Adrian. Sus ojos recuperaron la agudeza de un hombre de negocios evaluando un proyecto. «Explícame con lógica. ¿Por qué tradujiste ese carácter en forma de diamante como gota de agua y no como escudo como Héctor y docenas de otros diccionarios militares dijeron?» Elena miró la impresión. Respiró hondo. Sabía que esta no era una charla ociosa. Era la entrevista de trabajo más importante de su vida. «Debido al contexto», respondió Elena, su voz ahora tranquila, clara y firme. «Mi padre me enseñó que el lenguaje no existe de forma aislada. Nace de la cultura. Los antiguos silvanos eran una tribu nómada en el desierto rocoso. Para ellos, el agua era más preciada que la sangre y el territorio. El carácter en forma de diamante en su cultura simula la forma de una gota de rocío en una hoja de cactus temprano en la mañana, no un escudo de hierro de un soldado romano. Héctor tradujo incorrectamente,
porque impuso la mentalidad del conquistador sobre el lenguaje de los que rezaban. La explicación concisa, elocuente y humanista la hizo asentir ligeramente a Adrian. Su sospecha se disolvió por completo, dando paso al respeto. Muy bien. Adrian recogió el papel. Estoy invirtiendo una suma colosal en ese valle para extraer una mina de titanio, según el informe de Héctor. Pero si tienes razón, si es un acuífero, cuando mi taladro golpee, no obtendré mineral, sino que romperé la capa geológica, derrumbando todo el valle y enterrando mi capital bajo el lodo. Necesito un evaluador independiente para evitar eso. Sacó una tarjeta de presentación, escribió rápidamente un número en la parte de atrás y la deslizó hacia ella. Te contrato como mi asesora personal de lenguaje y geología. Te pagaré por día, de forma justa, a partir de ahora. ¿Te atreves a demostrar que Héctor está equivocado? Elena tomó la tarjeta de presentación. Sus dedos la agarraron como si fuera un salvavidas en medio del océano. Asintió con decisión. Por el honor de mi padre, lo haré. Adrian llevó a Elena a su oficina privada en el edificio de la Corporación Vega, una habitación grande con 4 paredes de libros que llegaban hasta el techo. Por primera vez en 10 años, Elena tocó mapas geológicos especializados, documentos de archivo que pensó que nunca volvería a ver. Trabajó con fervor, olvidando el tiempo. Sus ojos marrones hundidos ahora brillaban con inteligencia. A media tarde, su dedo se detuvo en un viejo mapa estratigráfico de la década de 1990. «Señor Adrian, mire aquí», lo llamó su voz acelerada. «Este símbolo advierte de una capa de tierra hueca. La zona C4, donde Héctor planea colocar la estación de perforación principal, se encuentra justo sobre la bóveda de una cueva subterránea. Si la maquinaria pesada entra allí, todo el suelo colapsará como una cáscara de huevo». Adrian se acercó, comparando la ubicación que ella señaló con el plan de construcción de Héctor. Su rostro se puso pálido. Sin este descubrimiento, en solo 2 días, se habría convertido en un asesino indirecto al enterrar a docenas de trabajadores bajo tierra. «Me has salvado de una derrota catastrófica», susurró Adrian. Su voz contenía una profunda gratitud. Pero justo en el momento en que la esperanza se encendía, el teléfono de Elena sonó, rasgando la atmósfera de trabajo intenso. Ella contestó, y después de solo unos segundos, el teléfono se resbaló de su mano y cayó sobre la alfombra gruesa. El rostro de Elena se quedó sin una gota de sangre. Sus labios temblaron, incapaz de emitir un sonido. «El hospital. Han echado a mi madre». Elena no se molestó en recoger el teléfono. Salió corriendo por la puerta como una persona enloquecida. El pánico extremo la hizo olvidar la presencia de Adrian. Pero él fue más rápido, dando grandes zancadas para interponerse en su camino, agarrando firmemente sus hombros para calmar su pánico. «Cálmate. Dime qué pasó», preguntó Adrian, su voz grave y estable como un ancla que la sujetaba ante la tormenta. Elena rompió a llorar. Las lágrimas reprimidas durante tanto tiempo se desbordaron. La jefa de enfermeras llamó. Dijo que el seguro social de mi madre fue denegado debido a problemas de identidad personal. Exigen una transferencia en 1 hora o retirarán el equipo de soporte. Héctor, debe ser él. Quiere acorralarme. Adrian soltó sus hombros, no para abandonarla, sino para actuar. No pronunció palabras vacías de consuelo inútiles. Sacó su teléfono privado, marcando una serie de números que muy pocos poseían. «Hola, director Thomas. Soy Adrian Vega». Resonó su voz con autoridad, sin permitir el rechazo. «Quiero que envíe una ambulancia especializada al Hospital Santa María de inmediato. Reciban a una paciente llamada Navarro bajo el régimen de atención más especial del Hospital San Miguel. Todos los costos, repito, todos los costos se deducirán directamente
de mi fondo de caridad personal. Y Thomas, quiero que ella viva. Colgó el teléfono, volviéndose hacia Elena, que estaba aturdida. Vámonos. Odio a cualquiera que use la vida de una persona mayor como rehén en la mesa de negociaciones. El coche de Adrian voló hacia el Hospital Público Santa María. En la oficina administrativa, el personal estaba sellando fríamente los documentos de alta forzosa, a pesar del estado crítico de la paciente. Adrian entró. Su presencia hizo que la abarrotada habitación se volviera sofocante. No necesitó levantar la voz. Solo colocó su tarjeta de presentación dorada sobre el escritorio del encargado, su mirada clavada en el empleado que la interrogaba. Soy el garante legal de la señora Navarro. Cualquiera que se atreva a desconectar el respirador antes de que llegue la ambulancia. Me aseguraré de que no solo pierda su trabajo, sino también su licencia profesional. Su determinación y poder hicieron que los empleados infiltrados de Héctor retrocedieran con miedo. Solo 15 minutos después, un equipo de médicos y enfermeras con batas blancas inmaculadas del Hospital Internacional San Miguel irrumpió, profesional y atento, subiendo a la madre de Elena a una ambulancia moderna, dejando atrás el asombro de los maliciosos. En el pasillo tranquilo y limpio del nuevo hospital, Elena se sentó en la sala de espera. Sus manos entrelazadas aún temblaban. Adrian se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No sé cómo pagarle. Elena bajó la cabeza, su voz ahogada. Toda mi vida de trabajo no sería suficiente para pagar esta factura médica. Adrian negó con la cabeza suavemente. Ya has pagado. Las vidas de los trabajadores, si la mina colapsaba y mi honor se invertía en el lugar equivocado, valen mucho más que este dinero. Se quedó en silencio un momento y luego continuó, su voz más baja, sincera. Y lo siento, por haberla insultado a usted y a su padre esa noche en el restaurante. Dejé que el prejuicio me cegara. La disculpa de un hombre de éxito, tan orgulloso como Adrian, conmovió profundamente a Elena. El muro entre la riqueza y la pobreza se derrumbó, dejando solo respeto entre dos personas decentes. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, Héctor recibió la noticia del fracaso del plan de coacción. Rompió la copa de vino en su mano, los fragmentos de cristal incrustándose en la alfombra roja. Adrian se había puesto oficialmente del lado de Elena, lo que significaba que Héctor no tenía vuelta atrás. Llamó a un secuaz de confianza, su voz siseando entre dientes. Ya no podemos usar la ley o el dinero. Debemos destruir la evidencia original. Esta noche, quema el viejo almacén que contiene los documentos del viejo Navarro en las afueras. Quiero que todo se convierta en cenizas. En el hospital, Elena estaba sentada junto a la cama de su madre, cuando recordó un detalle importante. En el diario original, que mi padre dejó en el viejo almacén, menciona un método para reforzar la pared del valle, con técnicas antiguas, le dijo a Adrian, con el rostro lleno de preocupación. Si Héctor todavía intenta perforar en el lugar equivocado, necesitamos ese plano para salvar el valle. Adrian miró su reloj. El instinto de un agudo hombre de negocios le advirtió del peligro inminente. ¿Dónde está ese almacén? Tenemos que irnos ahora. Héctor está acorralado. No se detendrá ante nada. Corrieron hacia el coche, compitiendo contra el tiempo hacia las afueras de la ciudad. Desde lejos, el cielo nocturno oscuro fue rasgado por el resplandor de un fuego naranja feroz. ¡No!, gritó Elena con dolor al ver el viejo cobertizo de madera, donde se guardaban los últimos recuerdos de su padre, envuelto en llamas. El fuego lamía el techo, quemando los libros, los planos, la herencia de toda una vida. Elena intentó abrir la puerta del coche para correr hacia el fuego, pero Adrian la sujetó a tiempo, sus brazos firmes, impidiendo su temeridad desesperada. Es muy peligroso. Ya no se puede salvar. El viento de la noche cambió de dirección de repente, soplando fuerte,
arrastrando cenizas volando por todas partes. Un fajo de papeles medio quemados, empujados por el calor, flotó y cayó justo delante del parachoques de su coche. Elena se soltó de la mano de Adrian y corrió a recogerlo. No era un plano técnico, sino un viejo archivo, los bordes del papel carbonizados de negro. Bajo las luces del coche, la letra temblorosa de su padre se hizo visible. Era una carta de denuncia a medio escribir de hace 10 años, detallando la reunión con la persona que lo había obligado a falsificar los datos. Y el nombre del receptor del soborno, escrito en la última línea, no era Héctor Alonso. Elena le entregó temblorosamente el papel a Adrian. Él lo tomó, entrecerrando los ojos bajo la luz parpadeante del fuego, y luego todo su cuerpo se quedó rígido como una estatua de piedra. El nombre era Julián, el vicepresidente de la corporación, el tío adoptivo, respetado, que lo había guiado desde la muerte de sus padres. La cruel verdad se reveló entre las cenizas. El mayor enemigo no era el que gritaba delante de él, sino el que siempre sonreía a sus espaldas. Adrian apretó el trozo de papel carbonizado en su mano, con tanta fuerza que sus nudillos blanquecinos se hicieron visibles bajo los faros del coche. No gritó ni rompió nada. La ira de un hombre adulto se comprimió en su interior, transformándose en un silencio pesado y aterrador. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche, dejando atrás el cobertizo de madera en llamas y el doloroso pasado de Elena. Ella lo siguió en silencio, sin atreverse a ofrecer consuelo, porque entendía que el dolor de ser traicionado por el pariente más cercano era más horrible que el fuego que ardía. Durante todo el camino de regreso a la ciudad, el espacio dentro del coche era denso, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo por el rocío. Adrian no condujo a casa, sino directamente a la villa aislada en la colina, la residencia privada de Julián. Temprano a la mañana siguiente, cuando los jardineros comenzaban a podar los caros rosales de terciopelo, el coche de Adrian frenó bruscamente frente a la elaborada puerta de hierro. Salió. Su ropa aún olía a humo quemado, y se dirigió directamente al jardín de invierno donde Julián estaba saboreando su té matutino. El hombre de cabello plateado y rostro bondadoso leía tranquilamente el periódico, un contraste total con la tormenta que se avecinaba. Adrian colocó el trozo de papel quemado sobre la mesa de té, justo al lado de la delicada taza de porcelana china. Julián levantó la vista. Su movimiento de sostener la taza se detuvo por un pequeño instante. Luego, suspiró. Se quitó las gafas de lectura. Su mirada no evitaba nada. Solo estaba teñida por el cansancio de alguien que ha cargado un secreto durante demasiado tiempo. ¿Ya lo sabes?, preguntó Julián, su voz tan tranquila que era cruel. Lo hice por la estabilidad de la corporación, Adrian. Hace 10 años, si se anunciaba que ese valle era un sitio arqueológico, las acciones de la Corporación Vega tocarían fondo. Tuve que elegir entre el honor de un pobre académico y el sustento de miles de empleados. Adrian miró al tío a quien había considerado un padre, sintiendo su pecho hueco. ¿Llamas a la deshonestidad estabilidad? Te uniste a Héctor para llevar a su padre a la muerte, arruinando la vida de una chica, solo para mantener el precio de las acciones. Julián se levantó, sacudiendo suavemente las migas de galleta de su traje. El comercio es la guerra, Adrian. La bondad no tiene cabida en los informes financieros. Todavía eres demasiado inmaduro para entender el precio del poder. Adrian se dio la vuelta y se fue, sin decir una palabra más. Entendió que discutir sobre moralidad con alguien que había vendido su alma por dinero era inútil. Regresó al coche, donde Elena esperaba. No podemos demandarlo solo con un trozo de papel quemado, dijo Adrian con voz ronca. Los abogados de Julián lo destrozarán en la corte.
Necesitamos la evidencia original de la estructura geológica para detener la explosión de mañana por la mañana. De lo contrario, cuando el valle colapse, Julián y Héctor borrarán todos los rastros y culparán a un accidente natural. Elena se mordió el labio, tratando de buscar en sus recuerdos las palabras de su padre. Su padre era cauteloso. Nunca pondría todos los huevos en una sola canasta, especialmente en una canasta de madera tan inflamable como ese almacén. «La biblioteca», espetó Elena de repente. Sus ojos brillaron con esperanza. «Mi padre solía decir, el lugar más seguro es donde nadie quiere ir». Solía llevarme a la biblioteca de la ciudad los domingos y siempre pedía prestado un libro que nadie se molestaba en leer. Adrian encendió el motor inmediatamente. «Vámonos, solo nos quedan 3 horas antes de que comience la ceremonia de inauguración». La biblioteca de la ciudad estaba silenciosa por la mañana. El olor a papel viejo y moho envolvía el espacio estático. Elena guió a Adrian directamente a la sección de archivos geológicos de la década de 1990, donde los estantes altos estaban cubiertos de polvo. Deslizó su dedo por los lomos de los libros desgastados y se detuvo en un grueso volumen llamado Anuario Hidrológico del Sur, 1995. Lo sacó temblorosamente, tal como sospechaba. Intercalados entre las páginas 108 y 109, había planos detallados dibujados a mano en papel de calco de buena calidad, el tipo que no se desvanece con el tiempo. En la esquina del plano había un sello rojo de la biblioteca con la fecha en que su padre devolvió el libro 10 años antes, una prueba legal de tiempo innegable que demostraba que su padre ya conocía la estructura hueca del valle antes de que apareciera Héctor. Adrian tomó el plano. Sus ojos brillaban con determinación. «Esta es nuestra espada. Ahora vamos a darles una lección». El valle al oeste de la ciudad estaba hoy cubierto de banderas y flores. La música de la banda que salía de los altavoces de alta potencia ahogaba el sonido del viento salvaje de la tierra rocosa. Héctor estaba en el podio de honor. Su traje blanco impecable destacaba, hablando elocuentemente sobre la nueva era y el proyecto multimillonario. A su lado, Julián aplaudía, interpretando el papel de un líder virtuoso, ocultando perfectamente su verdadero rostro tras una sonrisa amable. Debajo, cientos de trabajadores y maquinaria pesada esperaban la orden para detonar la primera carga explosiva para abrir el camino a la mina. Los ingenieros jefes miraban fijamente la aguja del sismógrafo, que vibraba ligeramente, preocupados pero sin atreverse a hablar ante la autoridad de Héctor. Justo cuando Héctor puso su mano en el botón rojo de activación, una fuerte sirena de coche sonó, rasgando la solemne atmósfera de la ceremonia. El convoy de coches negros de Adrian irrumpió directamente en la zona restringida, frenando en seco justo delante del podio. El polvo voló por todas partes, oscureciendo incluso los costosos arreglos florales. Adrian salió del coche, su porte digno y dominante, seguido por Elena con el archivo en la mano y un grupo de geólogos independientes de renombre, viejos amigos de su padre, a quienes Adrian había contactado urgentemente. La multitud de periodistas giró inmediatamente sus cámaras hacia los invitados no invitados. Héctor gruñó por el micrófono. «¿Qué demonios estás haciendo, Adrian? ¿Vienes a arruinar el día feliz de la corporación?» Adrian ni siquiera lo miró. Caminó directamente hacia el podio, arrebatándole el micrófono al maestro de ceremonias. «Vengo a salvar sus vidas», resonó su voz en todo el valle, ahogando el viento. Hizo una señal a Elena. Ella se acercó, desplegando el plano encontrado en la biblioteca ante las cámaras de televisión. «El informe del señor Héctor es falso», dijo Elena. Su voz ya no temblaba como la de la camarera de antes, sino que era firme como la de una experta genuina. «Bajo nuestros pies no hay granito sólido. Es roca caliza hueca que contiene vastas bolsas de agua subterránea. Este es el mapa geológico real
dibujado por mi padre hace 15 años, con el sello de confirmación de la Biblioteca Estatal. Se dirigió a la multitud de trabajadores que estaban aturdidos. Todos ustedes, trabajadores, son locales. Todos saben que en la temporada de lluvias el agua aquí se drena rápidamente al subsuelo, ¿verdad? Si detonan, todo el suelo aquí colapsará como una enorme ratonera. Un viejo capataz entre la multitud se adelantó, quitándose el casco. Ella tiene razón. Le dije al ingeniero que la perforación de prueba era hueca, pero el señor Héctor ordenó encubrirlo. La confirmación del testigo vivo hizo que la multitud comenzara a murmurar caóticamente. Julián, al ver la situación desfavorable, inmediatamente hizo una señal a la seguridad. ¡Sáquenlos! Esto es una alteración del orden. Héctor, en un frenesí de miedo a perder la cara y queriendo demostrar su poder absoluto, ignoró la advertencia del ingeniero jefe. Corrió hacia el panel de control. ¡Malditos! Voy a demostrar que esta tierra es dura como el acero. Antes de que nadie pudiera detenerlo, su mano temblorosa golpeó el botón de detonación. Un estruendo ensordecedor sacudió todo el valle. Humo y polvo se levantaron de la pared del acantilado. Durante los primeros segundos, no pasó nada más que el sonido de rocas cayendo. Héctor se rió a carcajadas, la risa salvaje de un ganador. ¿Lo ven? No se derrumbó, solo son un montón de estafadores. Pero su sonrisa no duró mucho cuando sonó otro sonido. No fue una explosión, sino un sonido sordo de crack, crack, resonando desde las profundidades del suelo, como el sonido de los huesos rotos de un monstruo gigante. El suelo bajo la maquinaria de perforación de millones de dólares comenzó a agrietarse. Las grietas se extendieron como relámpagos negros, llegando rápidamente hasta la base del podio. ¡Corran!, gritó Adrian, corriendo para tirar de Elena y de Julián, que estaba paralizado, hacia atrás. Ante el horrorizado testimonio de cientos de personas, la gigantesca máquina de perforación se inclinó lentamente y luego fue engullida por completo por un sumidero que acababa de abrirse. Polvo y agua subterránea brotaron violentamente. La trampa de la naturaleza se había cerrado, enterrando la codicia y la deshonestidad. Héctor se quedó clavado en el borde del sumidero, observando cómo la colosal fortuna desaparecía en un instante, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos y sin vida. La verdad ya no necesitaba ser discutida con palabras. La tierra misma había emitido su veredicto final. El polvo de la subsidencia se asentó lentamente, revelando la boca del sumidero oscuro que había tragado la máquina de perforación de millones de dólares. El espacio en el valle cayó en un silencio absoluto. El silencio aterrador después del temblor. Solo el sonido del agua subterránea, brotando desde las profundidades, resonaba como el llanto de la madre tierra. Héctor seguía clavado en el borde del abismo, sus ojos muy abiertos y sin vida, mirando al vacío. Sus brazos colgaban, el micrófono en su mano cayó al suelo con un golpe seco, poniendo fin por completo a su ilusión de poder y dinero. Ya no necesitaba que nadie lo culpara, porque la naturaleza había emitido el veredicto más cruel y justo ante cientos de testigos. Desde lejos, las sirenas de la policía y los inspectores de seguridad laboral resonaron, rasgando la pesada atmósfera. Adrian no parecía sorprendido. Había enviado discretamente el archivo de violaciones la noche anterior. Se acercó, puso una mano en el hombro de Elena, que temblaba por la conmoción, y luego se volvió para mirar a Julián, que estaba sentado en el suelo, su rostro envejecido tan gris como la ceniza. Adrian no lo ayudó a levantarse, solo dijo una frase corta, lo suficientemente audible para Julián. «Se acabó, tío Julián. Mantén tu última pizca de dignidad antes de que las esposas te toquen». 2 días después, en la sala de reuniones de la junta directiva, en el piso más alto de la torre de la Corporación Vega,
La atmósfera estaba tan tensa que se podía escuchar el tic-tac del reloj. Julián se sentó al final de la mesa, pero ya no con su porte habitual. Tenía la cabeza gacha, sus hombros temblaban en oleadas. Adrian se paró frente a los accionistas, con Elena a su lado como testigo y asesora profesional. En la gran pantalla se proyectaban todas las pruebas que Adrian había reunido, desde el mapa geológico encontrado en la biblioteca hasta las turbias transacciones bancarias que Julián había realizado para comprar el silencio de los medios hace 10 años y derrocar al padre de Elena. Construimos este imperio sobre una base de mentiras y la injusticia de un hombre honesto, dijo Adrian, su voz grave, pero firme, resonando en la sala. Hoy es el día en que debemos pagar nuestra deuda. Los accionistas, hombres y mujeres poderosos, se miraron con recelo y asintieron. Temían perder dinero, pero temían más perder su reputación y el castigo de la ley. Se llegó a un consenso silencioso. Julián se levantó temblorosamente, dirigiendo una mirada suplicante a su sobrino adoptivo. Adrian. Adrian lo miró a los ojos. Su mirada ya no contenía odio, solo una profunda tristeza. No lo demandaré por lo penal, por respeto a que me crió después de la muerte de mis padres. Pero debe renunciar de inmediato, vender todas sus acciones para compensar a la familia Navarro y a los trabajadores cuyas vidas fueron amenazadas. Retírese y arrepiéntase. Era la forma más sensata y justa en que Adrian podía manejarlo. Preservar el último rastro de dignidad de su pariente, pero extirpar decisivamente el cáncer del cuerpo de la corporación. Julián bajó la cabeza, saliendo lúgubremente de la sala de reuniones, la puerta de madera cerrándose tras él como el cierre de un oscuro capítulo de la familia. La misma tarde, se celebró una conferencia de prensa solemne en el vestíbulo principal de la Asociación Nacional de Arqueología. El representante de la asociación, un profesor de pelo y barba plateados, sostuvo temblorosamente el micrófono y declaró: basándonos en la nueva evidencia encontrada y la verificación en el sitio, pedimos disculpas oficialmente a la familia del difunto profesor Navarro. Todas las acusaciones de hace un año han sido anuladas. El valle al oeste será designado como Santuario de Conservación Geológica, nombrado en su honor para reconocer al hombre que vio la verdad cuando todos estábamos ciegos. Elena subió al podio, recibiendo el certificado de honor de su padre. No lloró. Sus lágrimas se habían agotado en las largas noches de desesperación. Solo sonrió. Una sonrisa de alivio, como si se hubiera quitado una roca de 1000 kilos que había pesado sobre sus hombros durante una década. Adrian estaba sentado en la fila de atrás, aplaudiendo en silencio, su mirada hacia ella llena de respeto. Al salir de la ceremonia, Adrian y Elena pasearon por los terrenos del Hospital San Miguel, donde su madre se estaba recuperando bien de la cirugía. Elena se detuvo, sacando un cheque de su bolso, la suma de la compensación por honor que la corporación acababa de transferirle. Se lo entregó a Adrian. Se lo devuelvo, la factura del hospital de mi madre, y también los costos que gastó en la investigación. No quiero deber nada. Adrian miró el cheque, luego miró los ojos marrones firmes de ella. Sonrió, empujando suavemente su mano de vuelta. No me debes dinero, Elena. Me has pagado con una lección de carácter que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Usa este dinero para reabrir la biblioteca de tu padre, o hacer algo por los niños del barrio. No me falta dinero, solo me faltan socios con conciencia, como tú. Cuando Julián salió de la sala de reuniones, su sombra se proyectó larga sobre el piso frío. Elena lo miró, sin odio, solo una inexplicable sensación de vacío. Adrian se volvió hacia ella y dijo en voz baja: se ha hecho justicia, pero ¿tendremos el coraje de perdonar? Esa pregunta flotó entre la luz y la oscuridad del atardecer.
El cortés rechazo de Adrian hizo que Elena se sintiera extrañamente cálida. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Adrian llevó a Elena de vuelta al área del valle para recoger los objetos personales que quedaban en el lugar, notó que Elena miraba fijamente las fotos de primer plano del sumidero que el equipo de topógrafos acababa de enviarle a su tableta. ¿Pasa algo?, preguntó Adrian. Elena amplió la foto, señalando un rincón oscuro en el fondo del agujero, donde la débil luz del sol iluminaba una pared de roca agrietada. Mira, esta grieta es demasiado recta. La roca natural no se rompe tan limpiamente. Parece una puerta. La curiosidad de ambos se despertó al máximo. Adrian inmediatamente usó su autoridad como inversor para ordenar el cierre del área del sumidero bajo el pretexto de una inspección de seguridad adicional, pero en realidad era para que él y Elena pudieran acceder en secreto. Contrató a un equipo profesional de buzos y espeleólogos, totalmente equipados con linternas y cuerdas, para ayudarlos a descender al fondo del agujero. Cuanto más se adentraban en el subsuelo, más frío y húmedo se volvía el aire. El sonido del agua goteando resonaba por todas partes, como música. Cuando sus pies tocaron el fondo, las potentes linternas barrieron el espacio oscuro, y tanto Adrian como Elena se quedaron tan asombrados que contuvieron la respiración. Ante ellos, no había una cueva primitiva llena de barro, sino un vasto espacio meticulosamente excavado en el corazón de la montaña de roca caliza. Enormes losas de piedra estaban apiladas herméticamente, sin necesidad de cemento, formando un sistema de embalses y canales de agua increíblemente sofisticado. Elena se acercó, tocando temblorosamente una losa de piedra fría con caracteres en forma de diamante, el carácter de gota de agua sobre el que había discutido en el restaurante. «Esto no es una cueva natural». Su voz se quebró de emoción, resonando en la bóveda de piedra. «Este es un antiguo proyecto de irrigación. Los antiguos silvanos excavaron esta montaña, creando un gigantesco sistema subterráneo de filtración y almacenamiento de agua para regar toda la región desértica estéril de arriba. Este es el manantial en la canción. No es magia, sino sabiduría de ingeniería». Adrian iluminó el interior con su linterna, viendo los canales de agua que seguían funcionando bien después de 2000 años. El agua cristalina fluyendo a través de capas filtrantes de carbón y grava. Exclamó asombrado. «Con razón tu padre se empeñó en proteger este lugar. Si Héctor hubiera detonado para extraer titanio, no solo habría destruido la fuente de agua, sino que también habría borrado una maravilla de la ingeniería humana». Elena asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Mi padre lo encontró, pero no se atrevió a hacerlo público. En ese momento, los cazadores de artefactos habrían destrozado este lugar en busca de oro o gemas incrustadas, o el Estado lo habría cubierto de hormigón. Él eligió guardar silencio, sufriendo la injusticia para mantener el manantial dormido hasta que encontrara a la persona digna». Elena sacó de su bolsillo la última carta de su padre, la carta grapada en el libro de la biblioteca que no había terminado de leer la postdata. Bajo la luz parpadeante de la linterna, le leyó en voz alta a Adrian: «Hija mía, el verdadero tesoro no es oro o fama. El tesoro es la vida. Guardo este flujo de agua para el futuro. Si estás leyendo esto, encuentra a alguien con suficiente corazón y visión para entregarle la llave». Elena levantó la vista hacia Adrian. Sus ojos ya no mostraban duda, solo confianza absoluta. Adrian entendió esa mirada. Se paró en medio de la gran obra de los antiguos, sintiéndose muy pequeño. Su instinto empresarial de calcular ganancias desapareció por completo, dando paso a una misión más elevada. «Lo entiendo», dijo Adrian, su voz grave y cálida. «No explotaré nada aquí.
En su lugar financiaré todos los costos para que expertos arqueológicos internacionales vengan a restaurarlo y conservarlo. La propiedad y la gestión se entregarán por completo al Estado y a la población local. Este lugar será la herencia de tu padre y de toda la humanidad. Se quedaron allí, en las profundidades del subsuelo, pero sus almas se sentían más ligeras y elevadas que nunca. Elena sonrió, la sonrisa más radiante que Adrian había visto en su rostro. Sabía que su padre, en algún lugar de este flujo de agua, le estaba devolviendo la sonrisa. Cuando se preparaban para subir, el teléfono de Adrian, que todavía tenía una señal intermitente cerca de la boca del sumidero, vibró de repente. Él contestó, y al otro lado de la línea estaba la voz asustada pero alegre de la madre de Elena. ¿Dónde está Elena? Dile que vuelva a casa de inmediato. Alguien acaba de enviar un paquete grande y por fuera dice: artículos perdidos del profesor Navarro hace 10 años. Por favor, devuélvase. Adrian miró a Elena. Sus ojos brillaron de alegría. Vamos, tu pasado realmente ha regresado. Capítulo 10. Renacimiento. Adrian extendió su mano para sacar a Elena de la boca del sumidero. Ambos estaban cubiertos de barro y tierra, pero sus ojos brillaban como los de personas que acaban de regresar de la muerte. La cegadora luz del sol del mediodía brilló directamente sobre sus rostros, haciendo que Elena entrecerrara los ojos, respirando profundamente el aire seco y cálido familiar del valle, pero esta vez sintió en el viento el olor a vapor de agua fresca que emanaba de las profundidades de la tierra. No se detuvieron mucho para disfrutar del momento de la victoria, porque la llamada telefónica de la madre de Elena los instó a regresar a la ciudad de inmediato. El coche negro de Adrian se lanzó de nuevo a toda velocidad, pero la atmósfera dentro del coche era ahora extrañamente ligera y pacífica. Ya no estaba la asfixia de la sospecha o la ansiedad. Cuando llegaron al apartamento temporal que Adrian había alquilado para madre e hija, un viejo baúl de madera de roble, con el barniz desconchado, se encontraba majestuosamente en medio de la pequeña sala de estar. La madre de Elena, ahora más saludable y capaz de caminar por sí misma, estaba de pie, mirándolo con una emoción ahogada. Elena se acercó, tocando temblorosamente la tapa del baúl. El olor a madera húmeda y papel viejo le llegó a la nariz. El olor de su infancia, del estudio de su padre de hace 10 años. Abrió la tapa. Dentro no había oro ni joyas, sino cuadernos de diario de investigación con tapas de cuero desgastadas, manuscritos a medio terminar, e incluso pequeños juguetes de madera que su padre había tallado para ella durante los días de lluvia y tormenta. En la parte superior había una carta corta, escrita en papel con membrete de la Corporación Vega, la letra temblorosa, pero pulcra. Adrian la tomó y leyó en voz baja. Elena, soy Julián. Hace 10 años confisqué este baúl de la oficina de tu padre con la intención de quemarlo para eliminar la evidencia. Pero la conciencia de un ser humano, aunque estuviera nublada por el dinero, no me lo permitió. Lo he escondido en la bodega durante una década. Cada vez que lo veía, me sentía miserable. Hoy lo devuelvo a su legítima dueña. No espero perdón, solo espero que sepas que tu padre fue un gran hombre. Elena abrazó el diario más grueso contra su pecho. Las lágrimas cayeron silenciosamente sobre la tapa de cuero. No lloraba de tristeza, sino de liberación. Julián había perdido toda su fama y fortuna, pero este acto final había preservado un rastro de su humanidad. El odio en el corazón de Elena se desvaneció, reemplazado por una paz absoluta. El pasado se había cerrado por completo. El tiempo pasó rápido, como nubes sobre el valle. Un año después, la primavera regresó a la tierra estéril,
al oeste de la ciudad. Pero el paisaje había cambiado por completo. Ya no había el ruido de las máquinas de perforación, ni el polvo de la cantera. En su lugar, un cartel de madera rústico pero solemne se erigía a la entrada: Santuario de Herencia y Riego Navarro. El agua subterránea del antiguo sistema en las profundidades de la tierra había sido parcialmente reabierta, conducida a pequeños canales que regaban jóvenes olivos plantados a lo largo de la ladera. El valle, que alguna vez fue considerado una tierra muerta, ahora comenzaba a cubrirse con el verde tierno de la vida renacida. Adrián Vega salió de un coche eléctrico especializado. Ya no vestía esos trajes caros y rígidos. Hoy llevaba una camisa de lino blanca, con las mangas remangadas, pantalones caqui y zapatos de gamuza cómodos. Su rostro había perdido la frialdad y la astucia del mundo de los negocios, reemplazadas por la sencillez y la calma de un hombre que había encontrado el significado de la vida. Paseó por el recinto, asintiendo a los jardineros, que eran los antiguos trabajadores de la mina retenidos para trabajar en la conservación. En un rincón sombreado, bajo el viejo roble, con una vista panorámica de la boca del sumidero que conducía al agua, Elena estaba de pie en medio de un grupo de estudiantes de primaria. Llevaba un sencillo vestido largo de color verde jade. Su cabello negro suelto flotaba suavemente con el viento. Ya no era la camarera encogida de antes. Ahora era la directora del museo y educadora del santuario. En sus manos no había una bandeja de agua, sino la impresión en papel carbón, el objeto que Adrian había insultado en el restaurante hace un año, ahora enmarcado y utilizado como herramienta visual de enseñanza. «Miren de cerca este carácter en forma de diamante», dijo la voz de Elena, clara y cálida. Mucha gente pensó que era un escudo de guerra, pero no lo es. En el idioma silvano, es la forma de una gota de agua cayendo en la palma de una mano ahuecada. Significa gratitud. Los antiguos nos enseñaron que el agua es la sangre de la tierra. Quien está agradecido por el agua será nutrido por la tierra. Los ojos de los niños estaban muy abiertos mientras escuchaban. Algunos garabateaban en sus cuadernos. Adrian observaba desde lejos, sonriendo. Vio en su postura la imagen del profesor Navarro. El conocimiento y el amor continuaban en la próxima generación, sin interrupción. Sentada en un banco de piedra cerca, la madre de Elena estaba tejiendo tranquilamente, ocasionalmente levantando la vista para mirar a su hija con ojos llenos de felicidad. Se volvió para hablar con una anciana vecina que la acompañaba. «Ves, la vida tiene un dar y un tomar. Mi esposo sufrió una injusticia durante 10 años. Ahora el mundo entero lo honra. Mi hija tuvo que lavar platos. Ahora hace el noble trabajo de su padre. Ahora puedo cerrar los ojos en paz». Su sonrisa era radiante, borrando las arrugas de la miseria de los viejos tiempos. Cuando el atardecer cayó, tiñendo el valle de púrpura, los estudiantes se habían ido. Elena se sentó sola en el afloramiento rocoso, mirando el agua que brillaba reflejando el sol. Adrian se acercó, sentándose suavemente a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero muy cercana. Puso 2 tazas de té caliente sobre la piedra. La semana pasada, la Real Academia de Arqueología te envió una carta invitándote a hacer un doctorado en Inglaterra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Adrian. Su voz grave y cálida se mezclaba con el viento de la tarde. Elena tomó la taza de té. El calor se extendía a la palma de su mano. Sacudió la cabeza suavemente, sus ojos aún fijos en el valle. «Lo rechacé. Pertenezco a este lugar, Adrian. Mi padre está aquí, en cada roca, en cada arroyo. Quiero quedarme para contar su historia a los niños de aquí. Necesitan saber sobre sus raíces más que esos títulos de doctorado lejanos». Se volvió para mirarlo. Sus ojos marrones profundos brillaban con una rara picardía. «¿Y tú? Un multimillonario como tú
se quedará dando vueltas en este valle olvidado. ¿No vas a buscar nuevos proyectos multimillonarios? Adrian soltó una carcajada, una risa refrescante y libre. Ya encontré el proyecto más grande de mi vida. Invertir en el pasado para salvar el futuro, la ganancia se mide en paz mental. Me quedaré aquí, administrando el fondo de conservación. Creo que prefiero el título de guardián que el de CEO. Ambos se quedaron en silencio, un silencio cómodo de dos almas gemelas. Adrian miró la mano de Elena sobre la áspera superficie de la roca. No tomó su mano, ni pronunció palabras de amor melosas. Simplemente colocó su gran mano junto a la de ella, como un apoyo firme, un toque suave de compromiso, de almas afines, más profundo que cualquier juramento. «Gracias», dijo Adrian en voz baja, mirando hacia el horizonte. «Gracias por enseñarle a un tipo arrogante a leer valores que no están escritos en números». Elena sonrió, la sonrisa más tranquila y radiante desde el comienzo de la historia. «Y gracias a ti por confiar en una camarera cuando el mundo entero le dio la espalda». El sol se puso lentamente detrás de las montañas, dejando los últimos y brillantes rayos de sol esparcidos sobre el valle verde. En el fuerte viento de la tarde, parecía haber un susurro de los antiguos, y en algún lugar de la luz crepuscular, la figura del profesor Navarro parecía estar presente, sonriendo y bendiciendo a las dos jóvenes almas que continuaban la historia que él había dejado. La verdad puede ser ocultada por el tiempo y la codicia, pero nunca muere, porque siempre se guarda en los corazones de las personas decentes. Al cerrar el turbulento viaje de Elena y Adrian, lo que más profundamente permanece en nuestros corazones no es el tesoro bajo tierra, sino la belleza del carácter humano, la imagen de Elena con sus zapatos gastados, pero con la espalda siempre recta, nos recuerda una verdad conmovedora. Pobre, pero digno. El legado más valioso que los padres dejan a sus hijos no es necesariamente el dinero, sino la educación y la dignidad, el único activo que nadie puede robar. En cuanto a Adrian, su reverencia de disculpa ante una chica pobre valió más que todos sus proyectos multimillonarios. Demuestra que saber admitir un error y corregirlo es la verdadera medida del coraje de un hombre adulto. Al igual que el agua subterránea bajo el valle, la verdad y la bondad pueden ser enterradas por el tiempo o la codicia, pero nunca desaparecen. Todavía fluyen silenciosamente, nutriendo la vida, esperando el día de emerger a la luz. Al seguir la historia hasta aquí, ¿qué momento te conmovió más? ¿Fue cuando Elena se negó a vender el honor de su padre a pesar de su desesperación? ¿O cuando Adrian decidió ponerse del lado de la justicia en lugar de la ganancia? ¿Y estás de acuerdo con la forma sensata y justa en que Adrian trató a su tío Julián? ¿O crees que el mal debería haber sido castigado más duramente? Comparte tus pensamientos para que podamos reflexionar más sobre la vida. Aunque la vida exterior esté llena de caos, espero que cada uno de nosotros encuentre un valle de paz propio, donde el alma pueda estar segura y tranquila. El clima últimamente ha sido inestable, a veces soleado, a veces lluvioso. Recuerden cuidar su salud, comer y dormir regularmente, porque, después de todo, tener un cuerpo sano y un alma pacífica es el tesoro más invaluable de la vida.